Hola, buenas noches. Mi nombre es Natalia, soy la licenciada en criminalística del staff del Dr. Dele Crimi. En la noche de hoy abordaremos otra de las partes del levantamiento de la evidencia en la escena del crimen. Más precisamente en este caso vamos a hablar de las evidencias digitales, que son, cómo se recolectan, cómo se preservan, cómo se transportan. Y hoy en día es muy interesante este tema, dado que el mundo en que nos movemos en su mayoría es en sí todo tecnológico. Bueno, ¿qué son las evidencias digitales? Bien dice la palabra, son elementos tecnológicos que tienen información almacenada en formato digital, como puede ser una PC, una notebook, una netbook, una tablet, pueden ser celulares, pendrives, CDs, DVDs, discos rígidos, todo aquello que sea un elemento básicamente tecnológico y que pueda almacenar información, básicamente. ¿Y qué es lo que se pretende? Se pretende obtener información tendiente a conocer las características generales de la infraestructura tecnológica y el hardware existente en el lugar del hecho. Acá la actuación del perito va a ser de asesoramiento científico al operador judicial, quien va a ser en definitiva el responsable de dicha investigación. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Debe evitarse el secuestro masivo de los elementos informáticos, en especial ya sea de CDs y DVDs, los que solo van a ser enviados a peritaje únicamente si se tiene presunción con un alto grado de verosimilitud de poseer la evidencia buscada. Ya que la pericia informática lleva mucho tiempo de trabajo y además no es posible realizarlo sobre grandes cantidades de elementos. Entonces, por eso, de ser factible, convendría previo al allanamiento realizar una investigación precisa para identificar de esa ubicación y esa característica general de los elementos a secuestrar por la inteligencia policial. Por eso es que debe evitarse este secuestro masivo. ¿Qué es lo que deberemos identificar? Tendrán que identificar dispositivos móviles en uso y a quienes pertenece, como así también los que se encontraron apagados, guardados o también en aparente estado de desuso. Ahora vamos a tener una serie de principios generales para la forma de recolectar, embalar estas evidencias digitales halladas en esta escena de crimen, ¿sí? Como bien dijimos en el inicio de la presentación. Vamos a mencionar cada una. El primer principio es registrar lo que es visible en los dispositivos de salida, como pantallas e impresoras, y no intentar explorar los contenidos ni recuperar información de una computadora u otro dispositivo electrónico, ya sea esto puede ser cámaras de fotos, celulares, sin contar con el conocimiento técnico para realizarlo. ¿Por qué? Porque podemos arruinar la investigación. Entonces es fundamental esta parte. El otro principio es no presionar cualquier tecla ni hacer clic del mouse. También hay que verificar si existen discos o CDs que estén colocados en las unidades. Hay que identificar que el dispositivo móvil esté en uso, a quién pertenece y dar cuenta además de los dispositivos que se encontraron apagados, guardados o en aparente estado de desuso. No hay que encender si se encuentran apagados, hay que dejar encendido hasta que la batería se agote. Para apagar hay que desconectar el enchufe directamente de la red de la energía, después de desconectar el resto de los cables, como la red de datos, los monitores, etc. Todo aquello que tengamos conectado.
No tenemos que desarmar el equipo dejándolo sin la batería. No se tiene que abrir la tapa de una computadora portátil si se encuentra cerrada. Se tiene que, si se realiza algún cambio, hay que registrarlo y justificarlo. Asimismo, hay que respetar el orden de volatilidad, estableciendo como criterio preservar la muestra más volátil al principio, como registros, cachés, memorias de periféricos, ideas físicas, estado de las conexiones de la red, procesos que se están ejecutando. ¿A qué nos referimos con volátil? Esto más que nada se utiliza para definir a la memoria del ordenador. Va a perder por completo en el momento en que se acabe el flujo de electricidad que va a hacer funcionar el dispositivo. Entonces, bueno, por eso es que nos dice que hay que respetar este orden de volatilidad, preservando la muestra que se va a perder más rápido, ¿no? También hay que indicar si el material recolectado se encuentra contaminado con residuos biológicos o peligrosos de cultivo. ¿A qué nos referimos con residuos biológicos? Son aquellos materiales de desecho que se van a producir en actividades sanitarias, investigación fisiológica, seres humanos o otro tipo de seres vivos, como pueden ser los contactos derivados del contacto con la exposición o otros contaminantes de dados. En cuanto a los residuos peligrosos, tiene básicamente a la desechos a la basura, a los seres vivos o con aguas, suelo, el medio ambiente, etc. Ahora, ¿cuáles son los pasos que deberíamos seguir en el lugar del hecho, en la escena del crimen o en el allanamiento? Bueno, primero hay que separar a las personas que trabajen sobre los equipos informáticos. Si es una empresa, se debe identificar al personal informático interno o a los usuarios de aplicaciones específicas que deban someterse a montaje. Dijimos que hay que separar a las personas que trabajen sobre los equipos informáticos y a su vez no hay que permitirles volver a utilizarlos. ¿Sí? Vamos a tener que dejar registrado el nombre del usuario del equipamiento informático, ya que luego puede ser de utilidad para la pericia. El nombre del dueño o del usuario de ese equipamiento puede. Tenemos que obtener siempre que sea posible las contraseñas o los patrones de bloqueo de las aplicaciones, ya sea de celulares, de tablet, todo aquello que sirva para poder registrar. Tenemos que fotografiar todos los equipos informáticos antes de moverlos o de desconectarlos. Cuando hablamos de fotografiar nos referimos a realizar una toma completa del lugar donde se encuentran los equipos informáticos y de las pantallas o de las computadoras si están encendidas. Y en caso de que se debiera inspeccionar los equipos informáticos, algún otro tipo de material tecnológico en el lugar del hecho, va a ser conveniente que se realice una filmación, o sea, una descripción del trabajo que se lleva a cabo ante testigos. Asimismo, tenemos que levantar el material informático, siempre utilizando guantes desechables, ya que tanto los teclados, monitores, mouse, CDs, DVDs, todo aquello que manipulemos tecnológico puede ser utilizado para buscar análisis de huellas dactilares o ADN. Si los equipos están apagados, tienen que quedar apagados. Si están prendidos, deben quedar prendidos y consultar siempre con un especialista la modalidad de apagado. En caso de no tener un asesoramiento, hay que apagarlos desenchufando el cable de corriente desde el extremo que conecta al gabinete informático.
Si los equipos están apagados, hay que desconectarlos desde su respectiva toma eléctrica y no del enchufe de la pared. En el caso que sean notebook o netbook, va a ser necesario que se le quite la batería y proceder a secuestrar los cables y la fuente de alimentación. Para el caso de celulares se va a retirar la batería. Y en caso de no poder extraer la batería, tenemos que apagarlo y proteger el botón de encendido con un cartón pegado con cinta para evitar el encendido accidental. Y a su vez, como medida extra, también lo que podemos realizar es activar el modo avión antes de apagarlo. Esto último que dijimos es lógicamente del celular, ¿no? Y de ser necesario, hay que dejar el dispositivo encendido por algún requerimiento específico. Por ejemplo, para no perder la información volátil, como dijimos antes, hay que colocarlo en una bolsa de Faraday especial o envolverlo con 3 capas de papel aluminio. También hay que identificar si existen equipos que estén conectados a una línea telefónica. Y en su caso, hay que dar constancia del número telefónico para registrarlo en el acta de nacimiento. No tenemos que realizar búsquedas sobre directorios ni ver la información almacenada en los dispositivos, ya que esto es factible que se altere y se destruya la evidencia digital que queremos investigar. Esto incluye, por ejemplo, realizar unas copias sin tener el software forense adecuado y sin que quede documentado en el especial. También tenemos que identificar correctamente todo el material tecnológico a secuestrar. Esto es que siempre debe preferirse secuestrar básicamente el dispositivo informático que almacena grandes cantidades de volúmenes de información digital, son las computadoras o las notebooks. Y los que son respecto a los DVDs, CDs o pendrives, que son cantidades enormes, se debe evitar el secuestro de este material si no se tiene una fuerte presunción de hallar la evidencia en estos medios de almacenamiento en algunos de los dispositivos anteriores. Asimismo, tenemos que rotular el hardware que se va a secuestrar con los siguientes datos. Para lo que son computadoras, notebook o netbook o cámaras digitales o celulares, hay que colocarles el número de expediente judicial, la fecha y la hora de la recolección, el serie, el fabricante, el modelo. Para los que son DVDs y CDs, pendrive, hay que almacenarlos en conjuntos en un sobre antiestático. También se va a indicar el número de expediente judicial, el tipo, o sea, un CD, un pendrive y la cantidad. Cuando haya periféricos específicos conectados a estos informáticos y se deban secuestrar, tenemos que identificarlos con una etiqueta, números, los cables, para luego indicar dónde se deben conectar. Así también se deben fotografiar equipos con sus respectivos cables de conexión. Están etiquetados para luego poder ver a dejarlo armado como estaba en el momento que uno lo halló, digamos. En cuanto a los registros activos y volátiles de las PC, netbook y notebooks, tenemos por un lado el tipo de muestra, por ejemplo el estado de la memoria RAM, la recolección, pasar la capacidad de los programas cargados, los bloqueos, el porcentaje de uso. En cuanto a la muestra de procesos activos, la recolección va a ser el uso del CPU y las dependencias de procesos y componentes. En cuanto a las muestras de conexiones de red,
vamos a tener de recolección conexiones actuales con otras PC y servidores. En cuanto a las muestras de impresiones activas, la recolección, vamos a recolectar todo lo que es la cola de impresión local, los documentos que no se imprimieron, el estado y la descripción de los documentos que se están imprimiendo. En la preparación tenemos la identificación de elementos con respaldo de impresiones, fotografías y de actas. Y en cuanto al embalaje, no hay que instalar programas en los PC ni realizar las operaciones con los equipos encendidos y los cables conectados. En cuanto a la muestra, cuando hablamos de fecha y hora del sistema operativo, la recolección nos va a tirar la fecha y la hora del sistema operativo, la zona horaria, las sincronizaciones con los servidores de la hora de internet. La muestra de la red de la empresa o organización, la recolección nos va a tirar características, el tráfico, la congestión, los bloqueos, los sniffers, los virus de la red. En cuanto a los papeles impresos, la recolección, vamos a tener recolecciones de papeles impresos en el lugar. La preparación va a ser la identificación de elementos con respaldos de fotografías y actas. En cuanto a las conexiones físicas de red, vamos a tener conexión de cableados existentes, hub o switch. En cuanto a las preparaciones, vamos a identificar los elementos con respaldo de fotografías y actas. Y en cuanto al embalaje, no tenemos que desconectar hasta tanto se recolecte y se documente dicha evidencia. En cuanto a los medios de almacenamiento, dijimos en los discos duros de las PC, la recolección va a ser la descripción del gabinete en el cual está contenido, la marca, el color, el número de serie, la capacidad. En los discos duros externos vamos a colocar la marca y el número de serie y la capacidad. En los pendrive, los CDs, los disquetes o DVDs o otro tipo de dispositivos similares, la preparación va a estar rotulado tanto cuando hablamos de discos duros externos como estos últimos que mencionamos recién. Va a estar rotulado y el embalaje va a ser en bolsas, como dijimos anteriormente, especiales de Faraday o en sobre papel madera también podemos colocarlos. Se va a precintar y se va a identificar los elementos con respaldo de impresiones, fotografías y actas. Y el embalaje va a hacer capturar datos volátiles antes de apagar el equipo. Y el tipo de muestra de ya sea las netbook, las notebook o las tablets, la recolección va a ser la marca, la capacidad y el color. Y después también tenemos las muestras en cuanto a cámaras fotográficas, celulares, MP3, MP4, iPods. Bueno, suscríbanse al canal de YouTube, fanpage Facebook, doctor.crimi para más videos de derecho, criminalística y técnica de estudio. Bueno, espero que les hayan servido y en los próximos videos iremos ahondando un poco más aparte de lo que va con el levantamiento de las evidencias en la escena del crimen. Bueno, muchas gracias y que tengan buenas noches.